Luego del Pentecostés, muchos cristianos viajaron a diversas ciudades, entre estas a Roma, donde pronto comenzaron a instalar iglesias. Con el paso del tiempo, estas iglesias recibieron una carta que entre los diferentes mensajes les decía que muy pronto el apóstol Pablo estaría en Roma. Bienvenidos al bosquejo de la primera lección del cuarto trimestre. Como todos nuestros bosquejos, este también sigue la estructura del MEAC. Ahora sí, pasemos a ver los objetivos para esta semana, entre los cuales tenemos, primero, ver la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma. En el segundo objetivo conoceremos el concepto que Pablo tenía de esta iglesia. Y por último, recordaremos de qué manera llegó el apóstol Pablo a Roma. Primer objetivo, la carta de Pablo a los romanos. La lección analiza el texto de Romanos 16 del 1 al 2 para fijar que Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Cencrea, cuando él finaliza su tercer viaje. Esta carta fue escrita después que el apóstol Pablo fundara en su segundo viaje las iglesias en Corinto. Esto lo encontramos en Hechos 18, alrededor de los años 49 al 52 después de Cristo. Esto nos hace asumir que Pablo escribió prácticamente desde Corinto la carta a los romanos el año 58, los primeros meses posiblemente de ese año. Dentro del contenido, el apóstol Pablo aborda los siguientes puntos. En primer lugar, les dice que él está deseoso de visitar estas iglesias. Y si no lo hizo es porque estuvo en otros lugares predicando. Romanos 15, ahí tenemos toda esta declaración. También pide a la iglesia que estaba en Roma que le den apoyo económico, porque él pensaba, después de visitar a esta iglesia, pasar a España, donde realmente él tenía como objetivo evangelizar. Entonces, esta sería la primera parte donde analizamos de forma breve lo que contiene esta carta. Su mensaje y todo lo que está relacionado a la teología será visto con el tiempo en el desarrollo de la lección. Segundo objetivo, el concepto que Pablo tenía de esta iglesia. La iglesia que estaba en Roma se había hecho conocida en diferentes partes y Pablo en su carta les dice precisamente esto. Aquí vamos a agrupar tres grupos. Primero, Pablo les habla del testimonio que ellos están dando. En el segundo grupo, Pablo enumera las virtudes de esta iglesia. Y por último, les hace recordar cuál es su condición. En el grupo de los testimonios, Pablo destaca dos aspectos. Primero, en Romanos 15, 27, Pablo les dice que son una iglesia que se caracteriza por su amabilidad. También refuerza el buen testimonio con el cual esta iglesia se estaba haciendo conocer en el resto del Imperio Romano. En cuanto a las virtudes, Romanos 15 también fortalece la bondad de esta iglesia. Pablo les dice que son cristianos que conocen muy bien la palabra de Dios y que ellos pueden y tienen autoridad para amonestar o para corregir. En cuanto a la condición de esta iglesia, Romanos 1:7, Pablo les dice que ellos son santos porque Dios los llamó. Es una iglesia separada, una iglesia apartada por Dios. De estas tres virtudes o de estas tres características, resaltemos la condición, pues en los libros de Efesios, Hebreos y Segunda de Pedro, la iglesia es santa pero no es exclusiva. En otras palabras, todos pueden acceder a esa santidad que significa ser separados por Dios. Pero para acceder a esta santidad todos tenemos que aceptar el llamado de Cristo. Este es, en forma general, el concepto que Pablo tenía de esta iglesia. Tercer objetivo, Pablo llega a Roma. El apóstol Pablo, tal como cuenta Lucas en el capítulo 28 del libro de Hechos, luego de su tercer viaje es arrestado y en Cesarea permanece por algunos años, 3 años exactamente.
luego del cual, y de algunas apelaciones como al César, Pablo es llevado a Roma. Así es que Pablo toma este rumbo para dirigirse a la ciudad de Roma, donde llega por fin, pero llega como prisionero. Esto lo encontramos, como lo mencioné, en el libro de Hechos, capítulo 28. Sin embargo, el hecho de ser prisionero no fue un impedimento para Pablo. Él vivió aparte, en una casa separada, donde era cuidado por un soldado, y a pesar de estar prisionero en la ciudad de Roma, cuenta Lucas que esto le sirvió para que él se relacionara con los judíos que vivían en esta ciudad y comenzara a predicarles, comenzara a hablarles. Ellos comenzaron a volver, el número fue aumentando. Esto nos lleva a decir que Pablo predicó desde su prisión. Y no solo predicó, muchos se convirtieron al cristianismo. También el mismo Pablo narra que su situación permitió para que otros sean motivados a predicar y seguir expandiendo el evangelio. Resumiendo lo bosquejado, diremos, en primer lugar, Pablo deseaba visitar la iglesia en Roma y pedir su apoyo para evangelizar España. En segundo lugar, cultivemos el testimonio, las virtudes y la santidad de la iglesia o que la iglesia tenía en Roma. Por último, al igual que Pablo, prediquemos en el lugar que estemos, por más adversas que sean las situaciones. Terminado el repaso, tomemos una decisión, el de imitar el espíritu misionero de Pablo, ir a predicar donde Cristo nunca fue presentado y con su ayuda seamos una luz en el lugar que nos encontremos. De esta manera hemos llegado al final del bosquejo de esta primera lección. En breve estaré publicando un video sobre el contexto de la iglesia en Romanos. Muchas gracias por ver este bosquejo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.